¿Alguna vez te has preguntado si los cimientos de la Iglesia Católica son realmente lo que siempre te enseñaron? Quizás creías que todo comenzó con un hombre llamado Pedro, el apóstol de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es mucho más profunda y en algunos aspectos, incluso contradictoria? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu comprensión de la religión, sino de la historia misma. ¿Quién decidió que Pedro debería ser el líder de la Iglesia? ¿Fue Jesús directamente? ¿O fue un acuerdo entre sus seguidores? Imagina a un grupo de hombres perseguidos y dispersos, reuniéndose en secreto para sentar las bases de lo que se convertiría en una de las instituciones más poderosas del mundo. ¿Es posible que todo esto surgiera de un solo momento o de una sola persona? La respuesta podría sorprenderte. Piensa en esto. La Iglesia Católica, que hoy cuenta con más de 1.000 millones de fieles, comenzó en medio de la opresión y el caos. Roma era un hervidero de poder político, culto a dioses paganos y una constante amenaza de persecución. Los seguidores de Cristo no solo luchaban por su fe, sino también por sobrevivir en un mundo hostil. Entonces, ¿cómo pasaron de ser un grupo marginado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano? Esto no fue un golpe de suerte, ni mucho menos un milagro. Fue una estrategia cuidadosamente tejida. Quiero contarte algo que quizás nunca hayas escuchado antes. La Iglesia Católica no surgió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un mandato divino directo. Fue el producto de décadas, incluso siglos, de decisiones humanas. Desde sus primeras reuniones clandestinas hasta los concilios que definieron sus doctrinas, cada paso estuvo marcado por conflictos, debates y, en ocasiones, decisiones que desafiaron las enseñanzas originales de Cristo. ¿Qué motivó a estos hombres? ¿La fe? ¿El poder? ¿O una mezcla de ambos? El apóstol Pedro, conocido como el primer papa, jugó un papel central, pero ¿realmente pensó en fundar una iglesia? Las Escrituras nos dicen que Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, ¿es esto suficiente para afirmar que Pedro fue el fundador? ¿Qué quiso decir Jesús con iglesia? ¿Un edificio? ¿Una institución? ¿O algo completamente diferente? Las palabras de Jesús han sido interpretadas de maneras tan diferentes que han causado divisiones a lo largo de los siglos. Aquí viene algo sorprendente. La Biblia nunca menciona una iglesia católica como tal. De hecho, el término católica, que significa universal, no apareció hasta años después de la muerte de los apóstoles. Fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, quien utilizó por primera vez esta palabra para describir a la comunidad cristiana. Entonces, si los apóstoles originales no usaron este término, ¿quién decidió que la Iglesia se llamara así y por qué? Para entender esto, debemos retroceder y analizar los primeros años del cristianismo. Imagina un movimiento revolucionario liderado por pescadores, recaudadores de impuestos y marginados, tratando de difundir un mensaje que iba en contra de las normas culturales y religiosas de la época. La persecución era brutal. Los cristianos eran ejecutados en los estadios romanos, considerados herejes y enemigos del Estado. ¿Cómo pasó este grupo marginado de ser cazado a ganar el favor de los emperadores? Aquí es donde entra en juego Constantino el Grande. La conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV fue un punto de inflexión. Pero, espera, no creas que fue puramente un acto de fe. Constantino era un estratega, un hombre que entendió el poder de la religión para unificar un imperio fracturado. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Sin embargo, su interés en la religión no era del todo altruista. Podría ser que usara el cristianismo como una herramienta política para consolidar su poder. La fundación de la Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma en el Concilio de Nicea en el año 325. Líderes cristianos se reunieron bajo la supervisión de Constantino para debatir cuestiones fundamentales. ¿Era Jesús completamente divino?
completamente humano, o una mezcla de ambos. Estas decisiones no solo definieron la teología cristiana, sino que también sentaron las bases de una institución que dominaría la política, la cultura y la espiritualidad durante siglos. Sin embargo, no te equivoques. Este no fue un proceso limpio ni ordenado. Hubo traiciones, disputas internas y, en algunos casos, violencia. Muchos cristianos que no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas en estos concilios fueron perseguidos por sus propios hermanos en la fe. ¿Puedes creer que los mismos seguidores de Cristo, que habían sido perseguidos por los romanos, comenzaron a perseguirse entre ellos? Esto demuestra que la creación de la Iglesia Católica no fue solo una cuestión de fe, sino también de poder y control. Si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, ¿por qué no compartirla con alguien que también pueda disfrutarla? Envíala por WhatsApp. Invita a más personas a reflexionar sobre los inicios de nuestra historia y sus implicaciones en nuestras creencias actuales. Además, si no lo has hecho, suscríbete para que juntos sigamos explorando estas historias reveladoras. Hemos hablado de Pedro como una figura clave, pero es necesario profundizar más. Mientras la tradición católica sostiene que él fue el primer papa, la evidencia histórica es mucho más ambigua. En el libro de los Hechos, Pedro tiene un papel importante, pero nunca se le describe como líder absoluto. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, un evento clave en la cristiandad primitiva, parece que Santiago, el hermano de Jesús, tenía una posición más destacada. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que Pedro fue la roca sobre la que se fundó la Iglesia? Aquí es donde una mezcla de interpretación teológica y construcción institucional entra en juego. La frase de Jesús, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia», ha sido objeto de debates durante siglos. Algunos ven en estas palabras un mandato directo, mientras que otros argumentan que la roca no era Pedro, sino la fe en Jesús. ¿Qué opinas tú? ¿Podría ser que uno de los pilares de la Iglesia esté basado más en tradición que en evidencia histórica directa? Otro aspecto intrigante es el papel de Roma. ¿Por qué se convirtió en el centro del cristianismo cuando Jesús vivió y murió en Jerusalén? La respuesta está profundamente arraigada en la política imperial romana. Roma no solo era la capital del imperio, sino también un símbolo de poder universal. Al establecer su base allí, la Iglesia Católica buscó no solo autoridad espiritual, sino también legitimidad política. Este movimiento estratégico explica por qué los primeros papas trabajaron arduamente para consolidar su poder en la ciudad y extender su influencia a otras regiones. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos. Hubo momentos en los que hasta 3 personas diferentes reclamaron ser el legítimo papa al mismo tiempo. Estos episodios, conocidos como el Cisma de Occidente o la crisis de los 3 papas, son un recordatorio de que la Iglesia, aunque divina en sus ideales, siempre ha estado compuesta por seres humanos con ambiciones y debilidades. ¿Cómo reconciliaron estas luchas de poder con el mensaje de humildad y servicio predicado por Jesús? Esta es una pregunta que sigue generando debate. Volvamos a Constantino. Aunque oficialmente adoptó el cristianismo, mantuvo prácticas paganas hasta el final de su vida. De hecho, fue bautizado en su lecho de muerte, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si su conversión fue genuina o simplemente un acto político. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que un estratega como Constantino adoptaría el cristianismo únicamente por fe? ¿O lo utilizó como una herramienta para unificar un imperio dividido? Lo que está claro es que gracias a él, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una religión favorecida, algo que cambió el curso de la historia para siempre. Pero ¿quién realmente creó la Iglesia Católica? Mientras que Pedro y los apóstoles sentaron las bases, fueron los concilios, emperadores y líderes de generaciones posteriores quienes la moldearon. Fue un proceso largo, lleno de decisiones difíciles, compromisos políticos y luchas internas. Esto no disminuye la grandeza de lo que lograron. La Iglesia Católica
con todas sus fallas y contradicciones, ha dado forma a la historia, la cultura y la espiritualidad de miles de millones de personas. Al final, la Iglesia nos recuerda que incluso las instituciones más grandes y poderosas tienen sus raíces en los sueños, dudas y decisiones de seres humanos como tú y yo. Ahora que conoces esta historia, ¿qué opinas? ¿Crees que la Iglesia es más divina, más humana, o una mezcla perfecta de ambas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que desafíen nuestra comprensión y nos inspiren a reflexionar sobre nuestro lugar en la historia y la fe.